¿Te has preguntado alguna vez cómo era Medellín en el pasado? Bienvenidos, te invito a un viaje en el tiempo donde veremos cómo ha cambiado nuestra ciudad con impactantes fotos del antes y del ahora. Hay cambios que sorprenden y otros que duelen. Prepárate para ver cómo lugares que creías conocer esconden una historia sorprendente. Así se veía el terreno donde hoy se encuentra el centro comercial más grande de Colombia. El Club Hípico de Medellín fue un lugar muy frecuentado por toda la élite de Medellín en el pasado. Era el lugar ideal para actividades relacionadas a la equitación entre los años 1948 y 1965. En 1981 se inauguró el Éxito de Envigado. Y como les mencioné antes, ahora se encuentra Viva Envigado, el centro comercial más grande de Colombia, con tiendas como IKEA, Home Center, Decathlon y el mismo Éxito. El primer hotel de Medellín fue el Hotel Nutibara, inaugurado en 1945. En los años 40, el hotel era sinónimo de elegancia y modernidad. Ubicado en el corazón de Medellín, fue el más lujoso de Colombia de su época, al que llegaban presidentes, artistas y grandes eventos. Hoy, aunque no brilla como antes, sigue siendo un emblema del centro de Medellín. Podemos ver al fondo la construcción del Hospital Pablo Tobón Uribe en Robledo. Inaugurado en 1970, al principio era un hospital pequeño, pero con un enorme compromiso social. Más de 50 años después, es una de las instituciones de salud más importantes del país. Cuenta con tecnología de última generación y una atención reconocida a nivel nacional e internacional. Mucho antes de que existiera el metro, el Parque Berrío ya era el corazón de Medellín. A su alrededor se movía la vida comercial, cultural y política de la ciudad. En la imagen de 1968 vemos el Palacio de la Gobernación y aún no existía la Plaza Botero. En 1995, con la llegada del metro de Medellín, nació la estación Parque Berrío. Fue una de las primeras en operar. Hoy sigue siendo un punto clave. Podemos ver el cambio tan drástico con la Plaza Botero, el metro y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe que aún se conserva. ¿Habías escuchado alguna vez la cárcel distrital La Ladera? Durante casi un siglo, La Ladera fue uno de los centros penitenciarios más temidos de Medellín. Construida en 1921, funcionó hasta 1976 y albergó miles de historias marcadas por el encierro y el olvido. Pero en el año 2006, la cárcel fue transformada en la Biblioteca Pública Piloto La Ladera, también conocida como Parque Biblioteca León de Grave. Hoy, donde antes hubo rejas, hay libros. ¿Sabías que la quebrada Santa Elena, quebrada madre de Medellín, corre hoy bajo la avenida La Playa? El riachuelo con 20 puentes fue cercado con paredes y cubierto con un techo de concreto, y así nació la avenida La Playa. Con el tiempo, el paisaje cambió. Llegaron los buses, el comercio y el ruido de la ciudad moderna. Hoy sigue siendo un punto clave del centro de Medellín. Inaugurada en 1945 y bautizada en honor a la Virgen de la Fiesta Brava, la Plaza de Toros La Macarena fue durante décadas el epicentro de la tauromaquia en Medellín. En el año 2003, la plaza fue remodelada y reconvertida en un espacio para conciertos, eventos deportivos y otros espectáculos. La antigua plaza de mercado, conocida también como Plaza Cisneros, se ubica donde hoy está el Parque de las Luces y fue diseñada para ser la plaza de mercado más grande de Medellín. Tenía 5 galerías y 8 patios. En 1968, un incendio marcó el fin de la plaza y así es como lucía el sector luego de la desaparición de la misma. En el año 2002, la alcaldía de Medellín convocó un concurso para recuperar el espacio y en 2005 se inauguró el Parque de las Luces en su lugar, que hoy en día ha transformado bastante este sector. Fundado en 1842, el cementerio San Pedro fue construido para albergar a las familias más influyentes de Medellín, siendo así el primer cementerio privado de la ciudad. Entre los mausoleos y esculturas descansan presidentes, poetas y grandes personajes de la historia colombiana.
La capilla que hoy se conserva fue edificada en 1929. Hoy en día es reconocido como el Cementerio Museo San Pedro, ya que es un museo al aire libre, un espacio ritual y artístico, un lugar tanto para los vivos como para los muertos. Esta era la vista del barrio El Poblado en 1970. Era un paisaje verde con montañas imponentes y apenas unas pocas construcciones. Un sector residencial y tranquilo, donde lo rural aún dominaba el entorno. Hoy, casi 50 años después, el paisaje es otro. Condominios y edificios enormes dominan donde antes solo había verde. Y lo que fue una zona rural, hoy es el sector más exclusivo para vivir en Medellín. A comienzos del siglo XX, la calle Junín era recorrida por tranvías y coches de caballo. Y es que sé que muchos de nosotros crecimos escuchando a nuestros abuelos y padres que iban a juninear o estaban junineando. Era la acción de llegar a esta vía del centro de Medellín, que era muy popular por sus vitrinas de tiendas de moda, calzado y los salones El Astor y Versalles. Así luce hoy en día la calle Junín. Conserva su alma, pero con un rostro nuevo. Ahora es peatonal, rodeada de árboles, arte urbano y comercio moderno. Lo que no ha cambiado es que muchos vamos a juninear de vez en cuando. Hace más de 100 años se construyó una finca llamada Oviedo en la carretera Medellín-Envigado, hoy Avenida El Poblado. A finales de la década de 1970, esta finca fue demolida para darle paso al centro comercial que llevaría el mismo nombre, uno de los primeros centros comerciales de la ciudad, Oviedo. La Manzana, como muchos conocen este centro comercial, pasó de ser una casa de campesinos al corazón comercial del sur de la ciudad. Antes conocido como Jardines, ubicado a orillas del río Medellín, en la autopista sur, cerca a la subestación de energía de EPM, y en el fondo podemos ver la Plaza de Toros La Macarena. Transformado por completo, Parques del Río es un claro ejemplo del desarrollo urbano. Lo que antes era un área industrial y un río abandonado, ahora es un espacio revitalizado con viviendas, comercios y muchas áreas verdes. ¿Sabes qué estadio es este? En el año 1953 se inauguró el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Y así es como lucía el sector del estadio en el año 1990. Hoy en día no solamente tenemos que hablar del estadio, sino que también es una de las mejores unidades deportivas de Latinoamérica, ya que agrupa la mayor cantidad de escenarios en un mismo complejo deportivo. En 1930 se aprobó un proyecto para crear un parque en el cerro, pero la inauguración no se dio sino hasta 1978. El pueblito paisa es una réplica de un pueblo antioqueño tradicional, con iglesia, plaza y casas coloniales. Entre 2020 y 2021 se hizo una remodelación al pueblito paisa y así es como luce hoy en día. Hasta aquí la primera parte de este video. No te pierdas la próxima semana la continuación de este viaje en el tiempo que seguro te sorprenderá. Comparte este video si te ha gustado y sigue mis pasos.